Buenos días. Bienvenidos jóvenes nuevamente. Vamos a iniciar en esta sesión dando una introducción a lo que veremos en el transcurso del periodo. Sin antes hacer un breve comentario sobre el contenido socioemocional para este día. Y es que estamos haciendo alusión a la frase en que como colegio, como institución, pues nos hacemos, nos debemos y deberíamos en la teoría y en la práctica identificarnos. Y que son palabras de nuestro fundador, el padre Salazar Simpson. Y la frase es ser más para los demás. Si alguien bueno, me gustaría que participara y con sus propias palabras definiera lo que significa para usted o lo que entienda o a lo que se refiere, digamos, el sueño del padre, querer lograr con esta frase. No sé si alguien quiere participar, jóvenes, sobre esto. Ser más para los demás. ¿Qué significado tiene para usted? ¿Sí? ¿Los escucho, jóvenes? Profe, Diga. yo pienso de que así como el padre pensó en crear un colegio y mejorar la educación, ya estaba pensando para nosotros, para los demás, y siento que por eso ese ha sido el lema del colegio, para trabajar así por los demás, así como lo hizo el padre. Muy bien, muchas gracias. Estaba participando Nubia, ¿verdad? O Sandra. Sandra, profe. Ah, ok. Sandra, sí. Gracias, muy amable. Pues Rodrigo nos dice que siempre hay que ayudar a las personas que podamos, no por beneficio propio, sino porque nos dé la bondad de hacerlo. Qué bueno eh, este, tener ese criterio, no ver los intereses. Estamos en un periodo que se van a llevar a cabo las elecciones, ¿verdad? Bueno, no está de más recalcarlo. Pero muchas de esas personas solo va por intereses personales, intereses propios, sin velar por lo demás. Entonces, jóvenes, pues algún día ustedes van a llegar a ser líderes políticos y podría ser igual religiosos, religiosas, que van a conducir a un pueblo. Y por lo tanto, pues es necesario pensar en ello, ¿verdad? Tener esa empatía, ponerse en el lugar del otro, ayudar. Entonces, jóvenes, ánimo, ánimo y ánimo. Bien, ya les enviaron el enlace para la transmisión de la Eucaristía. Si gustan, pues los que van a ir a hacer a ver la transmisión, no hay ningún problema. Pues aquí nos quedamos y no pasa nada. Ok, pendientes. Bueno, iniciamos. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera agregar algo. ¿Hay alguien más? No. Bueno, sigamos entonces.
Bueno, aquí teníamos una pequeña agenda sobre, solo para mencionarlo, una información general, las actividades de evaluación, los objetivos, la unidad uno que es, vamos a ver dispositivos semiconductores, características de una onda senoidal, el transformador, que es átomo, y un poco sobre la teoría del semiconductor, que conlleva estos otros conceptos que tenemos acá. Los objetivos: identificar las partes fundamentales de un transformador, explicar el principio de operación del transformador. Eso es en primer momento lo que vamos a realizar. De ello pues ya hemos estado conversando un poco en la práctica. No sé si ya hicieron algunas pruebas ustedes, si tienen un transformador y han realizado mediciones. Les presento unas imágenes sobre algunas fuentes de potencia de corriente alterna. Bueno, Rodrigo dice que no ha logrado conseguir alguno. Bien. Si se fijan, pues tenemos una planta de generación, generadores de corriente alterna portátil, una estación de generación eólica, también tenemos una representación de panel solar, un generador de funciones. De esto creo que ustedes el año pasado tuvieron alguna oportunidad de observarlos, pues son de los que tenemos allá en el taller, y los cuales pues hacemos prácticas y los ejecutamos en compañía del osciloscopio. Todos tienen la simbología, esto que ustedes observan acá, de esta señal, pues es la representación de la corriente alterna. ¿Y por qué corriente alterna? A ver, ¿por qué le llaman corriente alterna, jóvenes? Si no gustan responder así, abrir su micrófono, pueden responderlo en el chat. ¿Por qué corriente alterna? ¿Por qué corriente alterna y no corriente directa, jóvenes? Si en la práctica la mayoría de elementos que tenemos en casa, todos usan corriente directa. Entonces ustedes no se han preguntado por qué no todos esos, sus estaciones, todas las líneas, esas nos conducen corriente directa. ¿Por qué creen ustedes? Bien, la primera es por qué se le llama corriente alterna. La siguiente pregunta es por qué creen ustedes que llega esa corriente y no directa. A ver, los escucho. Bueno, alterna me dicen aquí porque va en dirección cíclica, es cambiante. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más? Están calladitos. Escriban en el chat. ¿Sí? Entonces, porque varía de un estado positivo al otro negativo. Hay una variación. Alterna la dirección de electrones. Y en el contexto, ¿por qué no llegará solamente directa? Es porque es más, en teoría, digamos, a grandes proporciones, es más fácil poder conducir corriente alterna a grandes distancias.
porque las subestaciones, la planta central donde se genera la corriente alterna, no está cerca. Bueno, al menos por donde yo vivo no existe ninguna planta cerca. Me imagino que tampoco donde ustedes. Lo que podemos observar es que sí hay subestaciones, las cuales se encargan de reducir y realizar ciertos modificaciones hablo en cantidad. Sin embargo, están a grandes distancias. Y en cambio la corriente directa, pues sí, conocemos las pilas, las baterías, que las podemos transportar, ¿verdad? Pero en baja tensiones, digamos, son pocos voltaje, el voltio es poco en, en comparación a esas grandes cantidades que vemos transportar por esos conductores de subestación a subestación. Bien, no sé si tienen algún comentario de momento, jóvenes. No. No sé si observan bien esta imagen, pero aquí hay un panorama bastante amplio sobre la distribución de lo que es la energía eléctrica, y llegando así hasta a nuestras casas, a nuestros hogares, nuestra residencia. Si se fijan acá, tenemos la instalación de generación. Y si se fijan, ¿cuánto tenemos acá, Héctor Gerardo? 13.8 kilovoltios de corriente alterna. ¿Cuánto es esto en voltios, Héctor? ¿O alguien más que desea participar? 13.800, muy bien, Ernesto. 13.800 voltios. Es bastante, es poco, ¿verdad? Es poco. ¿O no? Es una cantidad bastante grande. Si se fijan, a 13.8 kilovoltios. Ahora bien, si se fijan acá, dice que a partir de esta distribución de esta planta va a una estación de transmisión. ¿Y qué sucede? Entonces acá existen transformadores en los cuales elevan esa cantidad de tensión a ¿cuánto? Miren, a 115.000 voltios, 115 kilovoltios de corriente alterna. Y luego pues viaja a través de esos enormes cables, esos conductores de transmisión, y a transportarse a grandes distancias. Tuve la oportunidad de realizar mis prácticas en una empresa que le da mantenimiento a las subestaciones. Créanme que es bastante interesante que andar revisando las líneas guardas. Acá solo una vez se puede equivocar uno. Si llega a cometer un pequeño error, eso es gravísimo. No sé, ustedes tal vez ya habrán visto videos en donde cuando van en las torres o en ¿cómo se le llama? Los postes, no se pierde el cuidado y terminan en una electrocutación. Entonces esto es bien, bien complicado. Veamos acá, dice, nosotros tenemos 220 o 110 en nuestras casas. Porque la gran cantidad de voltios se dividen entre todas las residencias. Sí, correcto, eso es correcto. Imaginémonos que usted, lo vamos a hacer así. Tiene una fuente, hay una fuente de 5 voltios, pero usted tiene unos 5 LED y los tiene que conectar en paralelo para que esa cantidad de tensión pues le llegue a ese LED. Estoy haciendo esa comparación para que podamos comprender, porque todos nuestros hogares están conectados a esas líneas. Sin embargo, existen transformadores, o sea, para mantener la estabilidad, en teoría, porque
En la práctica, si se fijan, no sé, al menos donde mí, de pronto hay unas caídas de tensión que como que está por apagarse la luminaria o algo así por el estilo, o hay unos microsegundos que enciende un poco más. No hay una estabilidad al 100%, pero en teoría, como les decía, hay transformadores que tienen una cierta capacidad de tensión o para mantener a una cantidad de casas. Bueno, no sé si me doy a entender en ese sentido. Entonces, ya estando en la casa, obviamente tenemos la refrigeradora, calefactor o aire acondicionado y otros elementos en los cuales pues sí consumen cierta corriente, cierta potencia en ese contexto. Y sí, va a depender lo que la mayoría de nosotros tiene 220 voltios, por lo general es 220 voltios en la actualidad. Ahora bien, entonces sigamos acá. Son 115.000 y luego va a otra estación de transmisión y así va de paso en paso. Acá observamos unas grandes industriales que ellos tienen sus propios bancos de transformadores, sus estaciones, para poder reducirlo o aumentar, ¿vea?, la capacidad a lo que ellos requieran. Las líneas secundarias, dice, algunas van a 23.000, 3.2 y así vamos de subestación en subestación para poder alimentar a otros referentes industriales, empresas, y esas necesitan una tensión por su maquinaria entre 208 a 380 voltios. Y bueno, si se fijan en el colegio, a la entrada pues tenemos un banco de transformadores. Entiendo, no sé si me equivoco, que allá sí se opera con esta tensión de 380 voltios. Sin embargo, al taller nos llegan 220 voltios. Y acá pues lo último, llega clientes residenciales 220 y 110 voltios. Acá. Pero como les decía, pues, haciendo referencia a esto, esos transformadores que ustedes ven ahí en los postes tienen un cierto límite, es decir, para conectar digamos, le distribuyen a cierta cantidad de casas. Si sobrepasa, pues ahí sí hay problemas, ahí sí hay problemas en ese contexto. Bueno, entonces conocemos la simbología de la corriente alterna. Cuando vemos esta onda, esta forma de onda, pues lo primero que se nos viene es corriente alterna. Pero dentro de esto mismo hay algunos conceptos, y aquí vemos algunas definiciones de ellos mismos, sobre las que podemos aplicar a la señal. Entre ellas, por mencionar, tenemos la amplitud, ciclo, la frecuencia, el voltaje pico a pico, el voltaje efectivo o VRMS. Aquí hace referencia al voltaje pico a pico. Voltaje pico a pico va a ser igual a voltaje pico menos el otro voltaje pico, en este contexto que tenemos. La amplitud se refiere a tomar en cuenta a una cresta, ¿ya? El pico positivo o también el pico negativo. Nos indica el valor máximo de corriente o de voltaje. Este puede ser positivo o negativo. Pues a eso le llamamos nosotros amplitud. De pronto aparecen algunos términos y decimos, bueno, ¿cuál es la amplitud de esta tensión? Y usted pues fácilmente determina, pues son 5, 10, 15, el voltaje que usted identifique. Ciclo es la repetición completa de una forma de la forma de onda. Es decir, bueno, acá, a partir de este punto hasta acá, eso se convierte en un ciclo. También un ciclo puede ir desde este punto hasta este otro. Y aquí determinamos un ciclo. O sea, tiene que ser una variación completa, desde este punto hasta el otro punto de inicio.
No sé si se comprende esto. Vamos a ver, frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por segundos. ¿Cuál es la frecuencia de la tensión en nuestro país? De la electricidad. ¿Cuál es la operación? Si se fijan en algunas viñetitas que traen los aparatos, ahí se van a dar cuenta, especifica 110 voltios o 220 voltios y tiene como una pleca y dice 60 Hz. Correcto, muy bien Jordi, 60 Hz. Entonces, ¿a qué se refiere con eso de 60 Hz? Dice que es el número de ciclos por segundo. Entonces significa que en un segundo son ¿cuántos ciclos? Son 60, ¿verdad? ¿Ya? De esto es como que se formen 60 en un segundo. Acá en nuestro país, en Europa creo que son 50 Hz. Entonces, jóvenes, como hablamos de la corriente alterna, significa eso que hay un punto donde pasa por cero. Es decir, acá 110 voltios o 220 voltios pico. Y acá, de igual manera, menos 110 o menos 220 voltios pico. Pero ¿qué sucede? Si usted se fija, esto es como que va incrementando y llega a un voltaje máximo acá. Y luego a disminuir y pasa por cero. Entonces, ¿qué podemos entender de ello? Que esto también se está apagando 60 veces. Lo que sucede es que nosotros no podemos visualizar. Bueno, yo no sé si en su cuarto o en el lugar donde esté tiene encendido una lámpara, una luminaria. Esa luminaria pues es como que se esté apagando 60 veces si está conectado a 110 voltios o 200 voltios de corriente alterna. Se está conectado directamente ahí. Por esas razones, los equipos electrónicos, su celular, los computadores, todo tipo de elementos requieren de una tensión de corriente directa, porque necesitan que esté estabilizada, que no exista ninguna variación, porque los elementos que tiene internamente, circuitos integrados, entre muchos de ellos, sí necesitan una estabilidad. Por esas razones, pues se necesita corriente directa. Y por esas razones, pues se opera a tensiones bastante bajas. Bastante bajas. Bueno, entonces acá tenemos frecuencia, voltaje pico a pico. El voltaje pico a pico es el voltaje medido entre los puntos máximos positivo y máximo negativo en una onda senoidal o sinusoidal. Entonces, retomando el voltaje pico positivo y el voltaje pico negativo. Y el VRMS es el voltaje de corriente directa en equivalente que produce la misma energía que la onda en un ciclo completo. Este es el VRMS. El VRMS, Voltage Root Mean Square. Bueno, no sé inglés, pero algo así como que se determina. Voltaje de la raíz media cuadrada. El Root Mean Square. VRMS. Entonces, a los 110 voltios, los 220 voltios que usted tiene en su hogar, a eso le llama a usted el VRMS. O a la salida del transformador, también es VRMS. Entonces, definíamos que es transformador y se denomina transformador a un dispositivo electromagnético que permite aumentar o disminuir voltaje y la intensidad de una corriente alterna, manteniendo constante la potencia. Así lo definimos. Y usted puede retomar ideas de que, bueno, también está formado por una bobina primaria, una bobina secundaria, y que va a depender de ello si esto va a ser un reductor o aumentador. Si el voltaje del primario es mayor que el voltaje del secundario, este es un reductor. Si el V1 es menor que el V2, es un transformador elevador. Si esto es igual, el transformador es un igualador. Acá lo estamos haciendo referencia en cuanto al número de vueltas, al número de espiras. Hablo de las bobinas.
Si en las primarias dice esto es menor que en las secundarias, la tensión secundaria de B2, la tensión secundaria B2 resulta mayor la tensión aplicada en el primario. Entonces esto es un transformador elevador. Son características propias de los transformadores. Y como les decía, pues ya las clasificaciones, o es aumentador, o es reductor, o es un igualador. Acá tenemos las fórmulas, unas pequeñas fórmulas para poder determinar, ¿verdad? Entonces significa que va a depender, ¿verdad?, los que nos proporcionen, los datos que nos proporcionen. Tensión 1, tensión 2, intensidad 1, intensidad 1, perdón, intensidad 2, intensidad 1, el número de vueltas, número del primario, número de vueltas secundario, y la potencia nos dice que va a ser igual a la potencia 2, no cambia, no cambia. Y aquí pues conocemos con esto la relación, ¿verdad? Si es el transformador va a ser un 5-1, 10-1, 12-1, en fin, las características propias de ello. Bueno, veamos, tienen su calculadora ahí. Un transformador se emplea para disminuir el voltaje de 8000 a 220 voltios. Calcular el número de vueltas en el secundario. Si el primario tiene 9000 espiras. Vamos a ver, necesito esas respuestas, jóvenes, allí en el chat. Tienen ahí su calculadora y su cuaderno y sus lápices y todos sus demás utensilios de tarea. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Recuerden que nos dan tensión y número de vueltas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a usar? B1 sobre 2 igual a N1 sobre N2. Y luego, pues hay que simplemente despejar. Y como acá nos piden el número de vueltas en el secundario, NS. Entonces la fórmula, ¿cómo tendría que quedar? Sí, los escucho, jóvenes. A ver, ¿quién es el primero en escribir la respuesta? Hola, ¿me dejaron hablando solo? ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? La fórmula tiene que quedar como NS va a ser igual a N1 por B2 sobre B1. Entiéndase acá que dice disminuir el voltaje de. Significa que esto va a ser el primario. De 8000 a ¿cuánto? A 220. De 8000 a 220. Entonces este va a ser un reductor. Y el número de vueltas en secundario. Eso es lo que vamos a calcular. Si en el primario tiene 9000 vueltas, 9000 espiras. ¿Cuánto les da la respuesta, jóvenes? Bueno, ya nos quedan un par de segundos para terminar la sesión. A ver. Hola. Bueno, nos queda un minuto. Gracias, Jordi. A usted, sí, 247.52. Bien, esa es la respuesta. Bueno, jóvenes, vamos a quedarnos acá. Les agradezco por su espacio, por su tiempo. Ánimo y a seguir adelante.
como les decía, la guía se la voy a proporcionar. Ahí va a estar en el Drive más tarde. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, ahí están las respuestas. Bueno, se me cuidan. Bendiciones. Vamos a dejar de grabar acá.